Bueno, estamos otra vez en Dar Vuelta al Viento y la última vez había quedado planteada una palabra muy usada en estos últimos tiempos, que es la libertad. Y decíamos libertad de quiénes y para qué, porque la libertad puede ser para determinados intereses y para determinados sectores. Puede ser libertad para el pueblo, podría ser, como ejemplo, libertad para los esclavos, ¿cierto? Puede ser libertad de un país para decidir sobre sus recursos, en ese caso estamos hablando de soberanía. Bien, y puede ser libertad, como yo lo dije en la vez pasada, libertad también de las empresas para hacer su política en el mundo entero y en determinados países, por ejemplo. Y la libertad de las empresas no suele coincidir con las libertades populares. Así es. Entonces, vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo se usó la libertad, o sea, esa palabra tan traída y llevada, especialmente después de la Revolución Francesa, donde tenía otro significado. Bien, vamos a ir a la Europa de la Revolución Industrial, 1830, 1840, no Europa, prácticamente hablamos de Inglaterra y Francia, pero principalmente de Inglaterra. Está haciendo su revolución industrial, está pasando ya de la manufactura, o sea, de los productos hechos a mano, a los productos hechos a máquina. Irrumpe en el mundo de la producción multiplicando la máquina. Esto indica que va a haber, multiplicando la producción, lo que significa que las empresas, las fábricas, van a tener que buscar mercados para extraer materia prima para sus productos lo más barato posible y también después vender esos productos industrializados lo más caro posible, por supuesto. Pero siempre son más baratos que la manufactura. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por el tiempo que lleva confeccionar un producto X a mano y el tiempo que lleva en la máquina, ¿verdad? Por lo tanto, aquí los países que tienen máquinas y producen con máquinas van a estar beneficiados en este tema de la producción y el comercio mundial. Y en esto de la búsqueda de mercados, Inglaterra principalmente, Francia también, se van a dirigir a lo que es Asia, África y América. No nos olvidemos que un poco más tarde, segunda mitad del siglo XIX, va a ser el sangriento reparto de África previo a la Primera Guerra Mundial. Pero aquí, 1830, 40, ¿qué está pasando en nuestro país? En nuestro país es el gobierno de Rosas. No vamos a detallar ahora el gobierno de Rosas, si era federal o no era federal, si decía que era federal y hacía un gobierno con predominio de Buenos Aires, por lo tanto más tipo centralista que... Bien, esa es una discusión que no vamos a hacer hoy, pero sí es cierto que Rosas está gobernando la provincia de Buenos Aires, y esta provincia de Buenos Aires, con todos sus hacendados, con su oligarquía terrateniente ganadera, ¿no? Con la producción ganadera principalmente, y su socio comercial más importante es Inglaterra.
Y esta oligarquía terrateniente utiliza el puerto de Buenos Aires, o sea, lo usufructúa en beneficio propio. No hay todavía una organización nacional y no hay una aduana nacionalizada. Es la aduana de la provincia de Buenos Aires, que claro, también la provincia de Buenos Aires, como tiene ese beneficio, también se ocupa de las relaciones exteriores, porque en base a esos beneficios es la única que puede poner embajadores, no en todo el mundo, pero en los países más importantes. O sea que se ocupa por cesión anual, renovada anualmente, de las provincias, se ocupa de las relaciones exteriores. Bueno, en este breve resumen, tenemos que ver ahora cómo traemos la palabra libertad. En esta búsqueda de mercados, ¿qué proclaman las potencias europeas? Y proclaman la libertad. Esa burguesía que está acumulando capital ahora por vía industrial, proclama las libertades. ¿Cuáles libertades? La libertad, en primer término, libertad de cambio. ¿Qué significa? Que en la aduana los productos que entran y salen paguen bajos impuestos. ¿Y esto a quién beneficia? Si nuestros países, que en esa división internacional del trabajo que se produce entre productores de materias primas y productores industrializados, nuestros países de América Latina son productores de materias primas. Entonces, esta libertad de cambio, o sea, estas bajas tarifas aduaneras, lo que hacen es que los productos que vienen de los países industrializados resultan caros. Y la materia prima, en relación, quiero decir, con el precio de la materia prima que se les vende. Siempre la materia prima es más barata que el producto industrializado. Eso no hay necesidad de explicarlo, ¿verdad? Entonces, nuestros países, productores de materia prima, en esa situación de libre cambio, nunca van a lograr industrializarse. O sea, van a quedar siempre en esta división internacional del trabajo que hemos dicho. Y la otra libertad es la libre navegación por las potencias industrializadas de los ríos interiores. Esto ya lo habían logrado en Europa. El Danubio, el Rin, ya eran, que atraviesan distintos países en Europa, ya eran navegados libremente por las flotas mercantes de los países industrializados. Y pretendían, obviamente, hacer lo mismo acá en América Latina. Y en América Latina, dentro de nuestro país, nosotros tenemos una cuenca importantísima, que es la Cuenca del Plata, que abarca los ríos, formada por los ríos Paraná y sus afluentes, Uruguay y sus afluentes, que desembocan en el Río de la Plata, ¿verdad? Por lo tanto, la pretensión de Inglaterra y Francia era navegar libremente, que sus barcos mercantes ingresen por estos ríos y puedan vender sus mercancías, sus productos a lo largo del trayecto de los ríos. Cuestión que no le convenía a los productores nuestros, pequeños productores, un país pobre todavía, y que por supuesto no va a tener máquinas por muchísimo tiempo, y además es una cuestión de soberanía. Uno puede navegar por el mar, por alta mar, por las costas, pero navegar por los ríos interiores de un país, una flota extranjera, que además de barcos mercantes normalmente trae algún barco de guerra en custodia,
no es una cuestión soberana, digamos, para nuestro país. Y esta pretensión la van a hacer efectiva en una circunstancia muy interesante, porque este tema del libre cambio era resistida por las provincias del interior, era resistida por la provincia de Corrientes, era resistida por el noroeste, en general era resistida porque en el interior había productos que en pequeña dimensión podían desarrollarse si tuvieran una protección estatal, una protección aduanera. Si hubiera una ley de aduana que pusiera altos impuestos a los productos que entran de afuera y que se pueden producir en el país, se vería beneficiada y comenzaría un desarrollo de la industria nacional. Ese era el reclamo de muchas provincias del interior. Y el gobierno de Rosas, que sufrió los 17 años de su gobierno, en esos 17 años, un solo año no hubo un levantamiento en alguna de las provincias. Y la provincia de Corrientes reclamaba una ley de aduanas. Pedro Ferré se ocupó, presionó y trabajó para que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rosas, impusiera una ley de aduanas. Y finalmente, como a Rosas tampoco le convenían los permanentes levantamientos del interior que podían terminar en algún momento con su gobierno, Rosas accede. Yo no sé si Rosas accede solamente por esa cuestión, porque le importaba, por supuesto, el apoyo de la oligarquía terrateniente de la provincia de Buenos Aires, del sur de Santa Fe, del sur de Entre Ríos, pero también le importaba el apoyo popular y el resto de las provincias. O si realmente vio con ojos de argentino la posibilidad de una política más cercana a la soberanía nacional. Por lo tanto, en 1835 accede a las propuestas de Ferré y se implementa la Ley de Aduanas de 1835, donde Rosas en su discurso menciona la necesidad y la importancia de la agricultura y de algunas manufacturas. Y esta ley de aduanas no la vamos a analizar aquí porque es larga, es interesante y tenemos que enumerar una cantidad increíble de artículos que menciona, pero vamos a decir, pone altos impuestos a todo lo que se podía obtener en nuestro país. Por ejemplo, a los textiles de lana, de algodón, los textiles nuestros, los tejidos nuestros, todavía hoy día son famosos, tejidos de vicuña, de llama, los de algodón, los de fibras, y esos estaban gravados con altos impuestos a la entrada de productos extranjeros textiles, cosa que no le convenía a Inglaterra, cuya industria madre y señera es la textil justamente. Y también, por ejemplo, a las harinas, a los fideos, a las papas. O sea, vean ustedes cuántos productos que se pueden obtener fácilmente en el país entraban del extranjero, entraban de afuera. Nosotros comprábamos harina en un momento a Estados Unidos. Es increíble. Pero bueno, así son las decisiones políticas. Entonces esta ley de aduanas, que en realidad se promulgó en 1835, pero empezó a regir en 1836,
y también se hizo una trampa, porque entonces los productos de los barcos extranjeros bajaban en Montevideo, que era una plaza en ese momento, una plaza comercial manejada por los comerciantes ingleses y franceses. Desembarcaban allí en Montevideo y, atravesando la provincia de Entre Ríos, por el río Uruguay, etcétera, se distribuían en el resto del país. Por lo tanto, hubo que modificar allí esa ley para que eso no sucediera. Y con los meses fueron pasando, por el 1837 estaba rigiendo la ley, y aunque parezca mentira, en esos momentos, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, no en la provincia, perdón, se abrieron numerosos talleres. O sea, todo hablamos de manufacturas. Y en el resto del país, las economías regionales tuvieron un empuje. Pero ¿qué pasa? Esa ley no le conviene a Francia ni a Inglaterra. Y Francia toma la delantera en reaccionar y va a bloquear el puerto. En 1838 establece un bloqueo al puerto de Buenos Aires. No dice, por supuesto, que es por la ley de aduanas. Eso quedaba muy feo. Eso, digamos, todos los países tenían la libertad, digamos, con comillas, de hacer sus leyes. Pero, entonces, ¿qué es lo que alega Francia? Alega que quiere la misma condición que tienen los ciudadanos ingleses residentes en Buenos Aires, que es no prestar servicio militar. Recuerden que en el tratado con Inglaterra de 1825, que insistimos tanto, los residentes ingleses quedaban exentos del servicio militar. Pero como no teníamos un tratado similar con Francia, Rosas insistía en que los residentes franceses en Buenos Aires tenían que cumplir con el servicio militar si eran llamados a filas, porque claro, si todo el tiempo estábamos en conflicto permanente, tuvimos 50 años de guerra civil. Y además, por la detención de Hipólito Bacl, que era un litógrafo enredado en unas tareas de espionaje, al parecer. No nos olvidemos que en 1837 la Argentina y Chile libran una guerra con la Confederación Peruano-Boliviana, guerra que prácticamente en nuestro país no aportó, la llevó Chile, el peso, no está clara, nunca se menciona. En algún momento habrá que ver qué era lo que ahí estaba pasando. O sea que en 1837 entonces las Provincias Unidas están en esa guerra con Bolivia y con los franceses bloqueando el puerto de Buenos Aires. Dura hasta 1840 ese bloqueo, durante el cual entonces, como no hay comercio, tampoco la ley de aduanas va a seguir sirviendo, pero al no entrar los productos extranjeros también eso ayudó a que de alguna manera se incentivara la producción, la manufactura nacional, nacional, digamos. Los franceses finalmente se retiran en 1840. Ahora bien, no pasan más que 5 años cuando una escuadra anglo-francesa viene a bloquear el puerto. Y no solamente viene a bloquear el puerto, vienen 90 buques mercantes, o más o menos 90 buques, y escoltados por un importante número, 15-20 buques de guerra. ¿Por qué? Porque no es el bloqueo del puerto solamente lo que pretenden, sino entrar por el Río de la Plata y navegar por el Paraná río arriba hasta el Paraguay.
Este bloqueo tiene un hito importante, que es el combate de la Vuelta de Obligado. Cuando los barcos enfilan, previamente se apoderan de la escuadra que había creado Rosas, una pequeña escuadra al mando de Brown, y se apoderan de los barcos nuestros, y comienzan su viaje hacia el río Paraná. Se decide, el gobierno decide enfrentarlos o cortarles el paso a la altura de lo que se llama la Vuelta de Obligado, donde hay dos baterías, se establecen dos baterías, la Manuelita y la Restaurador por Rosas, obviamente, y en esas dos baterías está el general Lucio Mansilla con no demasiados soldados, muy pocos cañones, algunos de bronce. Tampoco tenía suficiente munición. Ya veremos por qué. Porque cuando las naves avanzan, y aquí la naturaleza ayudó mucho, parece mentira, el viento estaba de parte de los criollos, y quedan varadas a las naves a la altura de las baterías en la Vuelta de Obligado. Allí nuestros cañones y nuestros fusiles disparan contra las naves. Y en realidad no lo vamos a contar, en algún momento lo vamos a contar con detalle. Pero estas baterías que al lado de 96 bocas de fuego de los y cohetes a la Congreve, que eran el último grito de la moda en armamento, que venían cargando la flota anglo-francesa, nuestras baterías, nuestros cañones no tenían nada. Pero sin embargo logran pararlos durante bastante tiempo. Hay todo un día y una noche de combate. Habían establecido una línea de lanchones sobre el río con cadenas para cortar el paso, y finalmente después hay un vapor francés que logra cortar las cadenas, pero no les resulta gratis. Tienen muchas bajas y por supuesto las fuerzas argentinas también tienen muchas bajas. Allí quedan la mayoría de la tropa, muy pocos hombres terminan alejándose de las baterías. No hay una rendición, no hay una entrega de armas, no hay una entrega de banderas, porque la bandera misma quedó absolutamente destruida, pero no se la llevaron los extranjeros. Y este combate de la Vuelta de Obligado, no tan recordado, porque es el 20 de noviembre, es el Día de la Soberanía Nacional, y todo el mundo está viendo a ver a dónde se va de vacaciones, pero ni le importa saber qué es eso de la soberanía y por qué es ese día, tampoco en las escuelas. Digo, realmente los planes de educación en un país tienen que ver con recordar la historia, promover la identificación de todos los hechos que formaron el país y que dan ejemplos de conducta, y bueno, eso de alguna manera está siendo olvidado, y algunos están opinando hoy día que bueno, todo eso quedó atrás, hay que formar cosas nuevas. Sí, estamos de acuerdo, hay que formar fuerzas nuevas, criterios nuevos y todo, pero nada nuevo está apoyado en el vacío. Todo lo nuevo está apoyado en lo viejo, en lo que pasó, en lo bueno que queda de lo viejo, porque si no, eso nuevo tiene poca vida, se cae. Bien, estos son dos ejemplos de cómo se puede usar la libertad. Por eso digo, de quiénes y para qué. Porque acá
hemos visto que las potencias extranjeras estaban usando el tema de la libertad y los intelectuales liberales de todo el mundo agitaban esa palabra libertad, libertad, libertad para oprimir y esquilmar a las naciones que todavía no habían entrado en la industria con máquinas. Resulta, entonces, que yo creo, no es que lo dicen los historiadores, yo creo que estas dos acciones, tanto el bloqueo francés como después el bloqueo anglo-francés y la penetración por el río Paraná con la pretensión de llegar al Paraguay, donde el Paraguay no permitía la entrada de productos extranjeros, son los prolegómenos de la guerra con el Paraguay, de la famosa guerra del Paraguay, no, guerra con el Paraguay, que vamos a tratar en el próximo día, la próxima vez, porque se están agitando datos, reminiscencias, opiniones y resquemores, tratando de provocar una fricción con el Paraguay. Y dada el contexto internacional que tenemos hoy, con este enfrentamiento entre las potencias por el nuevo reparto del mundo, no es nada desdeñable pensar por qué se producen intentos de resquebrajamiento de relaciones entre nuestros vecinos y nosotros. Hasta la próxima.